expositivamente, es que ustedes deben entender que no son historias aisladas, que ni siquiera la Biblia o cada libro de la Biblia es un libro aislado. Y una de las hermosas cosas que ocurren con la predicación expositiva es que podemos nosotros seguir el orden de lo que está pasando en esta iglesia que se está iniciando. Hermanos, pensemos por un momento en la situación de estos discípulos. Si recuerdan qué fue lo que vimos hace una semana, ellos han visto al Señor ascender a los cielos. El Cristo que los llamó de las redes, que los formó por 3 años, que durmió con ellos, que comió con ellos. Ellos vieron cómo el Señor hizo grandes milagros, señales. Él los defendió de las multitudes, Él los defendió de los religiosos. El Señor Jesús se puso delante de ellos como un pastor, pero también como un amigo. Por primera vez, sus pasos ya no son acompañados de la voz del Maestro. Ya el Maestro no está caminando a su lado. Ya cuando ellos se despertaban y se levantaban, ya estaban mirando que Jesús estaba orando, y en este momento ya no lo ven. Por primera vez levantan la mirada y no está su figura delante de ellos, y en su corazón surgen preguntas. ¿Y ahora quién calmará las tormentas? ¿Y ahora quién dirigirá nuestros pasos? ¿Quién nos consolará cuando estemos en medio del dolor? ¿Quién nos dará sabiduría cuando no sepamos qué hacer? Muchos matrimonios en Colombia, y sobre todo los matrimonios antiguos, la esposa se unía a un hombre y toda la vida estaba dedicada a este hombre. A arreglarle la casa, a arreglarle las camisas, a prepararle de comer. Y de pronto este hombre en algún momento se iba, o de pronto este hombre en algún momento moría. ¿Qué pasaba con esta mujer que dependió económicamente 20, 30 años de esta persona? Su vida quedaba al limbo, a la deriva. Guardadas las proporciones, estos hombres habían estado 3 años con el Maestro y el Maestro había dado la cara, los había defendido, había echado fuera demonios, había enfrentado a los fariseos y ahora ellos se encuentran solos. Claro, tienen la promesa del Espíritu Santo. El Señor les dijo, no los voy a dejar solos, les enviaré al Espíritu Santo. También les dijo, estén en Jerusalén, esperen allá la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, ellos habían tenido el privilegio de mirar al lado y ver que Jesús era el que siempre tomaba la iniciativa. Fue él quien habló a los vientos, fue él quien reprendió a los demonios, fue él quien tuvo compasión de las multitudes, quien los levantó cuando cayeron en duda. Pero ahora ese Jesús ha ascendido y lo único que les queda es esta hermosa promesa. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. La tensión es real. Tienen la promesa, pero la experiencia aún no ha llegado. Tienen una misión, pero aún no tienen el poder de cómo cumplirlo. Están en el terreno difícil que todos los hijos de Dios en algún momento viviremos o hemos vivido anteriormente. Entre la promesa de Dios, entre lo que Él ya nos ha prometido, afirmado que sucederá, y en lo que todavía no hemos visto cumplido o tocado con nuestras propias manos. A todo esto se le suma una pequeña cosa, la sombra de Judas. Judas no fue un hombre extraño, Judas fue uno de los 12. Judas caminó con ellos, fue enviado con ellos, predicó con ellos, participó en el ministerio de los milagros. Pero la historia de Judas termina en una triste ruina. Su mal testimonio debió pasar por una carga enorme. Si uno de los nuestros cayó, ¿qué será de nosotros? Si aquel hombre vio lo mismo que nosotros vimos, oyó lo mismo del Maestro que nosotros escuchamos, ahora terminó como un enemigo de Cristo, ¿qué nos garantiza a nosotros que permaneceremos fieles hasta el final? ¿Qué te garantiza a ti que vas a permanecer fiel hasta el final? Jesús se convierte aquí en el recordatorio de que no basta. Jesús permite toda esta situación para recordarnos de que no basta con estar cerca del Maestro. Necesitamos ser transformados por Él.
Aquí están estos hombres solos, los 11, confundidos, heridos por la traición de un hermano y con el peso de una misión gigantesca. Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Además, la pregunta más grande ocurre en su mente. ¿Cómo vamos a hacer de ahora en adelante para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo sabremos qué es la voluntad de Dios y qué no es? Este es el escenario en el que ocurre la historia que nosotros desarrollaremos el día de hoy. Y veremos un primer punto, el fracaso humano y la soberanía de Dios. Vamos a leer del 12 al 20. Dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como unos 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio, en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio que todos los habitantes de Jerusalén, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Si a ustedes les gusta las películas de acción, de drama, de intriga, hermanos, la Biblia tiene todos esos contenidos. Esta es una historia tremenda. Pedro, y recuerden quién fue Pedro por un momento y qué había hecho Pedro. De hecho, Pedro niega a Jesús, reniega contra Jesús, Jesús asciende y él vuelve a su antiguo oficio, a la pesca. Y ahí se le presenta a Jesús, le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Lo restaura y le da la comisión de la iglesia. Y este Pedro ahora se levanta en medio de estos 120 hermanos aquí en el aposento alto y les dice: hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es una declaración muy sorprendente. Lo que para los discípulos había sido una traición dolorosa, una herida que los marcaba como grupo, Pedro lo interpreta a la luz de las escrituras como parte del plan soberano de Dios. Insisto, no pasemos por alto que Pedro traicionó a Cristo, lo renegó de una manera horrible, abandonó a Cristo en su momento más crítico. Si usted estuviera dentro de esa congregación, estoy casi seguro que usted diría: ¿y acaso con qué autoridad se levanta a venir a criticar acá, a hablar de Judas, si él no estaba haciendo lo mismo en el momento en que Jesucristo estaba muriendo? ¿Con qué autoridad nos viene a hablar de traición? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que todo cristiano debería tener cuando realmente ha entregado su vida y cuando realmente ha sido restaurado y transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puede Pedro hablar con tanta firmeza de la traición de Judas cuando él mismo negó a Cristo 3 veces en público y bajo juramento? ¿No fue eso también una traición? Pedro puede hablar de la traición porque aunque él mismo negó a Cristo, la diferencia entre él y Judas no fue la magnitud del pecado, no fue quien cometió un pecado más grande,
Porque incluso para algunos el renegar a Jesús bajo juramento es una blasfemia, es algo terrible, es algo horrible. Judas, ¿saben cuál pecado fue el que cometió Judas? Judas vendió a Jesús. Pero no se trata de la magnitud de cuál pecado es más grande. La clave está en la respuesta de Salvador. Y la respuesta del pecador. ¿Qué hizo Judas? Judas endureció su corazón. Buscó el juicio. Perdón, él buscó el suicidio. Él no buscó... Judas nunca conoció a Cristo como Señor, como Salvador. Judas nunca conoció realmente a Jesucristo como el Mesías que había sido prometido y que venía. Judas conoció a Cristo como una persona que vino, que hizo milagros, que los acompañaba, que oraba bonito, etc. Pero Judas nunca conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Pudo haber estado con ellos haciendo milagros, manejar el dinero, comer con Jesús y no haberlo conocido. La diferencia entre él y Judas, insisto, no fue la magnitud del pecado, sino el corazón con el que ellos respondieron frente al pecado. La autoridad de Pedro no proviene de ser moralmente mejor o ser superior, sino de haber sido perdonado y comisionado por Jesús. Hermanos, de modo que habla Pedro desde la autoridad de la gracia y no desde la autosuficiencia. Judas, y aquí es donde Pedro se para y habla, Judas no fue un accidente de la historia. Judas fue parte de una piedra que el Señor la tenía predestinada desde antes para que esto ocurriera. El Espíritu Santo ya lo había anunciado por boca de David cientos de años antes. Salmo 41:9. Si alguien me ayuda a leer el Salmo 41:9, fuerte. Estos salmos son escritos cientos de años antes de Cristo y describe milimétricamente qué iba a hacer Judas y cómo lo hizo Judas. Jesús mismo en Juan 13:18 citó este pasaje que acabamos de leer del Salmo para mostrar que la traición de Judas no era algo que lo tomaban por sorpresa. Y aquí vemos dos realidades que pasan en paralelo. Por un lado, el hombre es responsable. Judas fue plenamente culpable de su traición. Nadie obligó a Judas. Judas amó más al dinero que al propio maestro. Pero por otro lado también tenemos que Dios es soberano y que aún en medio de este pecado tan horrible, el plan de Dios seguía un curso. Hermanos, el mayor crimen de la historia, escúchenme bien, el mayor crimen de la historia no es lo que está ocurriendo en África, ni en Gaza, ni en el norte de Colombia. No sé, el mayor crimen de la historia fue la crucifixión del Hijo de Dios. Pero este mayor crimen de la historia fue al mismo tiempo el acto más glorioso de la redención. Así la obra de la soberanía divina convierte las tinieblas más profundas en la luz para la salvación del mundo. Hermanos, la vida de Judas es un retrato gráfico, escúchenme bien, y quizás esta es una parte bien importante. Pedro la embarró, Pedro se equivocó, Pedro renegó, negó a Jesús, pecó de una manera muy tremenda. Y Pedro, yo creo que se sintió en un momento el hombre más miserable. Y sus lágrimas al haber traicionado al maestro fueron lágrimas reales de haberse arrepentido de lo que él había hecho. Recuerden que antes que Pedro niegue a Jesús, Pedro había dicho, Pedro, para las que sea conmigo, cuente conmigo para lo que sea, y si tenemos que morir en esta causa, moriremos. Y a las horas después, Pedro lo estaba negando. Pero Pedro tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón. Pedro realmente había conocido y había creído en Jesucristo como el Mesías que había de venir a la humanidad por la salvación del hombre. Sin embargo, Judas no fue igual.
Judas tenía un corazón endurecido, probablemente sí le interesaba el dinero. Y la muerte de Judas no habla de arrepentimiento, habla de remordimiento. No, Judas nunca se arrepintió, por ahí salió un charlatán en algún momento diciendo que Judas se había arrepentido. Eso no es real, la Biblia lo dice incluso que era hijo de la perdición. Y esto no es solamente un ejemplo al azar. En la Biblia vemos nosotros continuamente como grandes hombres, cuando me refiero a grandes hombres, no me refiero a grandes hombres de Dios, sino a personas que dentro de su contexto cultural pudieron haber logrado grandes cosas, pero que por el pecado nunca realmente se sometieron a Dios y a su voluntad. Conocemos a Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Después lloró, pero él no halló oportunidad para el arrepentimiento. Eso lo encontramos en Hebreos 12. Pablo, estando en la cárcel en sus últimos días, en 2 de Timoteo 4:10, dice: Demas, que amó más a este mundo, me abandonó. Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo y murieron delante de la congregación. ¿Por qué voy acá, hermanos? Todos ellos nos recuerdan que la cercanía externa con la iglesia o la cercanía externa incluso con el ministerio, que usted puede conocer doctrina, teología, hacer estudios bíblicos, llamarse pastor, misionero, lo que sea, ir a las cárceles, ir a los hospitales, ayudar a los habitantes de calle. Usted puede hacer todo esto y no haber conocido al Señor. Hermanos, muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos aquello y ello? ¿Y qué les dice el Señor? Nunca los he conocido. Esto es una advertencia para nosotros también. Judas estuvo 3 años con Jesús, escuchó cada sermón, escuchó y vio cada milagro, participó del ministerio. Sin embargo, su corazón nunca fue conquistado por Cristo. Y esto nos recuerda que podemos estar en medio de la iglesia. Por eso me refiero, usted podría estar en la iglesia, en la catedral de un mejor pastor reconocido, con cientos de personas, con la orquesta más hermosa, con la comida y los deleites más bonitos que usted quisiera tener. No conocerlo. El corazón de Judas nunca fue conquistado por Cristo. Y esto nos recuerda que podemos estar en medio de la iglesia, cantar, servir, predicar, y aún así el Señor no saber de nosotros. Jonathan Edwards decía: la diferencia no está en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que ama el corazón. La diferencia no está en lo que ven los ojos, sino en lo que ama el corazón. ¿Qué ama tu corazón? ¿Qué es lo que más ama tu corazón? ¿Por qué te levantas cada día? Porque estás dispuesto a pelear y a no ceder frente a una discusión. Porque estás dispuesto a trabajar. Cuando alguien cercano, entre comillas, y digo entre comillas, cae en la iglesia, se dice que la iglesia tiembla. La traición de un líder, el pecado de un hermano, nos hace preguntar muchas veces: ¿y ahora qué será de la obra de Dios? Pero hermanos, Hechos 1 nos dice que el fracaso humano no detiene el plan divino. Y si este ministerio es plan de Dios, no puede ser detenido porque un carro se vare, o porque pasó X, o porque pase Y. Hermanos, desde ya debemos entender que probablemente la iglesia va a crecer. Y que cuando la iglesia crezca habrán ovejas, pero también habrán cabras, habrá trigo y habrá cizaña. Eso hace parte de la realidad de un ministerio. Dios gobierna sobre el bien y Dios gobierna sobre el mal. No como autor del pecado, sino como el Señor que lo limita, lo encamina y lo hace servir con un propósito eterno. Eso significa que ni siquiera la traición más vil puede frustrar el plan de Dios. Si la traición de Judas fue usada para llevar a Cristo a la cruz, ¿cuánto más usará Dios las pruebas en nuestra vida para cumplir su plan? La cruz es la máxima prueba de eso. Lo que fue el acto más cruel para el hombre fue al mismo tiempo el triunfo de la redención. Como Pedro mismo predicaría en el Pentecostés:
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto sale en Hechos 2:23. La soberanía de Dios no nos hace pasivos, nos da confianza. Aunque el hombre falle, aunque líderes nos traicionen, aunque la iglesia tenga que ser herida, el plan del Señor permanece firme. El fracaso humano es real, pero la fidelidad de Dios es mayor. Judas cayó, pero la iglesia no se detuvo. Cristo sigue reinando y su obra sigue avanzando. Esa es nuestra seguridad, no de nosotros, sino de Él. Hermanos, esto nos lleva al versículo 16. Vamos a leer 16, 17 y el 20. Hablando acerca de la fidelidad de la palabra. Dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Después de hablar del fracaso de Judas, Pedro intenta la situación desde las emociones o desde la confusión del momento. ¿O qué hace Pedro? ¿A dónde va Pedro? Hermanos, piensen por un momento el vacío tan tremendo que tuvo que haber sentido Pedro cuando le falló a Jesús. Jesús dio su vida por mí. Él vio a Jesucristo ir a la cruz, morir, derramar su sangre, ser humillado, ser vituperado. Él vio a Jesús lavarle los pies sucios. Vio a Jesús haciendo milagros, señales, prodigios, cómo calmó la tormenta, cómo multiplicó los panes. Pedro estuvo a la expectativa viendo y participando de todos estos milagros. Y Pedro le falla a Jesús. ¿Cómo se sentiría Pedro después de eso? Y no es sentir lo que sintió Judas, que seguramente lo que sintió Judas fue culpa o no fue realmente un sentimiento de haber fallado a Cristo como el Señor y el Salvador. El vacío, la tristeza, la soledad. ¿Con qué cara salía nuevamente Pedro a hablar a los demás? ¿Ustedes cómo creen que se imaginaba Pedro? Se supo que Pedro negó a Jesús, que le falló a Jesús, que renegó con juramento. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la próxima reunión a la que fue Pedro a asistir? ¿Con qué cara lo miraban los demás? Si tenía ganas de ir, le falló. Y más que era estos hombres bocones que hablaban que iban a hacer y deshacer. Pedro está después en una playa y quizás triste, solo, sin un propósito en la vida. Una vez que tú entiendes y Dios te llama para algo, es muy difícil encontrar satisfacción, paz, plenitud en otra labor que no sea sirviendo al Señor. Y el Señor les había dicho que ellos iban a ser pescadores de hombres. Sin embargo, Pedro está nuevamente en la playa pescando. Y ahí nuevamente se acerca Jesús. Y Jesús les está preparando una comida y los invita y los restaura. Pero no solamente lo perdona, es de entender que Jesucristo no solamente perdona a Pedro, sino que le comisiona y le entrega lo más precioso, le entrega a su esposa, le entrega lo más lindo, le entrega la razón por la cual él derramó su sangre, se la entrega a este hombre. Y este hombre es el que va a tomarle el liderazgo de la iglesia y la va a llevar tremendamente lejos. La iglesia no interpreta la realidad a partir de lo que siente. Entonces, ¿cómo Pedro ahora está liderando la iglesia? ¿En función de sus sentimientos? ¿En función de sus emociones? ¿Más cuando era un hombre absolutamente emocional? No. Ahora van a tener que recurrir a la escritura. Pedro recurre a los salmos para entender lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Y entonces él cita el Salmo 69, 25. Y él cita el Salmo 109, 8.
Así que la palabra escrita se convierte en la brújula que les permite interpretar el dolor y avanzar en la misión. Judas fue un traidor, sí, pero la palabra ya lo había anticipado. La caída de Judas no solamente fue un fracaso humano, fue también el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado. Entonces Pedro Maduro ya no se queda pensando en qué es lo que él siente, qué es lo que él quiere, hacia dónde él quiere conquistar el mundo, sino que él se sienta en la palabra y la palabra es la que explica la traición de Judas. Notemos además que Pedro entiende que la Biblia no es solamente una historia pasada. Alguien diría, pero es que no toquen el Antiguo Testamento quedó allá. ¿A dónde va Pedro a buscar explicación de lo que ellos están viviendo? Él acude al Antiguo Testamento. Y no solo como solo una historia, no, sino como la palabra viva del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. Ese mismo Espíritu que a David le inspiró es el que está guiando a la iglesia hoy en día en sus momentos de crisis. Lucas ya había enfatizado este principio en su evangelio. Él en el camino a Maús indica cómo Jesús reprende y sorprende a sus discípulos en Lucas 24, versículo 25 al 27. Les dice Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús se le presenta a sus discípulos en el camino, a estos hombres que van en el camino de Emaús, y les dicen, lean el Antiguo Testamento, lean las escrituras, todas hablan de mí, todas apuntan de mí. La enseñanza es clara, la iglesia fiel interpreta la vida y toma decisiones a la luz de la palabra inspirada, no de las emociones, no de las intuiciones, no de las estrategias humanas. Ese era el Pedro anterior. Ahora el Pedro maduro lee qué dice la Biblia y de acuerdo a lo que dice la Biblia, él actúa. Y esto nos lleva otra vez a recordarles, hermanos, que en la iglesia hay ovejas, hay cabras, que no es quien inicie la carrera, es quien la termina. El trigo y la cizaña en algunos momentos va a ser difícil de identificar. Habrán falsos profetas, falsos creyentes. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, si eso ocurre, y probablemente ocurrirá en algún momento de nuestro proceso de iglesia, no hay nada de qué sorprendernos. ¿Qué nos puede ayudar? Y no me voy a meter ahí porque es otro tema que estamos estudiando. ¿Qué nos va a ayudar? A tener una membresía clara de la iglesia. Estas son las personas que han creído, se han sometido a Cristo, se han sometido a la iglesia, se han sometido al liderazgo. Estos hombres y mujeres damos fe de su fe. Pero más allá de eso no podemos hacer. Y aún ahí puede existir un falso profeso. Eso mismo ocurrió en Hechos 1. La comunidad estaba herida por la traición de Judas, pero Pedro, en vez de dejarse llevar por la amargura, puso la palabra como un fundamento. ¿Para qué nos sirve esto, hermanos? Para que cuando enfrentemos traiciones, cuando enfrentemos pérdidas o momentos de confusión, el corazón te dirá una cosa, tus emociones te dirán otra, tus pensamientos te dirán otros, pero ten seguridad de lo que está en la Escritura. Tomen a Pedro sentado después que reniega de Cristo. Véanlo allá en una cama botado. ¿Qué estaría pensando Pedro? ¿Cómo sería la autoestima de Pedro? Su identidad. ¿Cómo se sentiría Pedro después de decir que iban a hacer grandes cosas y hazañas? Y Pedro le dice a Jesús, si es necesario, yo doy mi vida por ti. ¿Qué hay que hacer? Jesús lo niega. Cristo muere, él huye. Y usted va a entrevistar a este Pedro unos días después. ¿Cómo estaría Pedro? ¿Cómo estaría su autoestima? ¿Cómo estaría el plan de Pedro hacia el futuro? ¿Cómo estaría Jesús pensando, será que Cristo me ama, me quiere? ¿Será que soy válido? ¿Será que realmente yo sirvo para esto? ¿Será que realmente sirvo en el ministerio? Yo creo que la situación en la que entraría Pedro fue muy confusa. Hasta tanto no Cristo viene y lo restaura y lo comisiona.
Y por eso es que, ya entendiendo ese Pedro inmaduro, es que ahora se para en medio de estos 120 hombres con una autoridad tremenda. Y cómo es que este hombre se puede parar acá a hablar incluso de Judas, que también había traicionado a Cristo. El creyente fiel debe aprender a leer su vida desde la palabra de Dios. Y parte de la madurez de Pedro es que empezó a entender y a vivir el ministerio, su propia vida, desde lo que dice la palabra, no desde lo que pensaba de sí mismo, no lo que otros podrían decir de él, no lo que podría pensar en el espejo, no de sus embarradas, sino a entender realmente qué era lo que la Biblia hablaba de acerca de él. El creyente fiel debe aprender a leer su vida desde la palabra de Dios. ¿Cuál es la acción de Satanás? ¿Qué dice la Biblia de él? El acusador de los hermanos. Satanás vendrá a llenarte la cabeza, pero eres un loco, eres un imbécil, eres un pecador. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Pero si hiciste esto, peleaste con tu esposo, peleaste con no sé qué, eres una mala mamá, eres una mala hermana. ¿Para qué? Eres un falso. Pero el creyente fiel, ¿qué hace? Señor, tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, que tú has hecho todo nuevo, que ya no me ves como yo fui, que ahora me ves a través de Cristo, que tú me has lavado por tu preciosa sangre, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que nada ni nadie me podrá separar, que si tú comenzaste la buena obra en mí, la perfeccionarás, que nadie me podrá arrebatar de tu mano, que tú no duermes porque me cuidas. Hoy necesitamos congregaciones que no se guíen por tendencias culturales, ni por emociones, sino por la Escritura. La fidelidad de la iglesia no se mide por su creatividad o innovación, sino por la sumisión a lo que Dios ha revelado. Vi una iglesia en Bogotá, un señor más viejo que yo, tendrá como 55, 60 años, y por atraer jóvenes entonces se pinta el cabello de mono y usa gorra y pantalones anchos, y entonces a todos les dice parceros y habla así y se mueve, se ve absolutamente ridículo y se ve impuesto, no se ve algo natural, genuino. Y todo eso se hace porque hay que atraer a los jóvenes. Y entonces la adoración con los jóvenes es música electrónica y reggaetón, porque hay que atraer a los jóvenes. Y tú vas y ves jóvenes, y ves un pastor como chévere, y escuchas una predicación y da tristeza. Podríamos atraer cientos de personas acá ofreciéndoles un mercado, ofreciéndoles, no sé, riqueza, prosperidad, dinero, pero que realmente lo que ofrece el Señor, yo les digo algo de lo que ofrece el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido. Toma tu cruz y sígueme cada día. Pablo, siendo Pablo, que lo hemos reconocido como el escritor de 13 de las 20 y pico cartas del Nuevo Testamento, un hombre que plantó iglesias, que hizo milagros, que hizo señales, que resucitó muertos, tenía un aguijón con el que el Señor lo sometió y lo mantenía de rodillas. Y el Señor se lo hubiese podido quitar, sin embargo le dijo, bástate mi gracia, y fue suficiente para él. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que la Escritura es el centro de la iglesia. Que si lo fue antes del Pentecostés, lo fue antes en que Pedro empezara a predicar, antes en que la iglesia se empezara a expandir, lo primero que hicieron ellos fue, escúchenme bien que esto lo deberíamos hacer nosotros. Lo primero que hicieron estos hombres fue interpretar los acontecimientos de la vida desde la palabra. Esto establece un principio. Toda decisión eclesial, todo discernimiento espiritual deben estar enraizados en la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, Judas falló, pero la palabra no falló. Judas falló, pero la palabra no. Eso estaba profetizado cientos de años atrás. La Escritura sigue siendo la guía en medio del dolor y de la confusión. Dice el versículo 12 al 15.
en relación a la preparación de la iglesia. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y todos sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Y dijo, sí, no es que voy a leer hasta ahí. Hermanos, después de la ascensión de Jesús, los discípulos habían regresado otra vez al Monte de los Olivos. Y este detalle geográfico no es menor, porque Lucas estaba enseñando y había enseñado el mandato de Cristo de no salir de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. La primera respuesta de los discípulos no fue correr, no fue diseñar estrategias, sino esperar en oración. Quisiéramos que nuestra iglesia al mes ya tuviéramos muchas personas. Pero, ¿qué es lo más importante de una iglesia? Y el texto nos dice que subieron al aposento alto, donde probablemente se reunían en un lugar humilde a orar. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Detengámonos en esto. La iglesia en preparación no se caracteriza por una actividad desenfrenada, sino por la oración perseverante, la unidad en torno a Cristo. La expresión perseveraban unánimes combina dos ideas, constancia y concordancia. No era una oración aislada, no era una oración individualista, sino una oración de la comunidad, de un solo corazón, de una sola voz. Lucas menciona que las mujeres y los hermanos tenían un rol, un papel bien importante. Esto ha sido así desde el principio. Hermanos, la comunidad de la iglesia es inclusiva. Hombres, mujeres, líderes, discípulos, familias de sangre, familias de la fe. El núcleo de la iglesia no fue un grupo selecto de héroes, sino de una comunidad que se unió alrededor de Cristo resucitado. Y finalmente en este versículo 15 se nos dice que el número de reunidos eran 120 personas. Y ese número tiene un matriz simbólico en la tradición judía. Según el Talmud, 120 varones constituían una cifra mínima para establecer un Sanedrín local. La asamblea, el Sanedrín local es una asamblea con autoridad. En otras palabras, lo que Lucas está mostrando es que esta pequeña comunidad ya era reconocida como una verdadera asamblea del pueblo de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que la preparación de la iglesia para la misión no dependió de las multitudes, no dependió de los recursos humanos, no dependió de las estructuras políticas, sino de la obediencia, de la oración y la unidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra primera tarea? Es esperar en oración. Hermanos, si usted lee la historia de Jeremías, lee la historia de Isaías, eran hombres que vivieron en momentos muy complicados del exilio. Creo que Isaías incluso fue aserrado, lo cortaron su cuerpo en pedacitos. Pasaron por cosas muy complicadas, muy difíciles, muy duras. Si vemos a Pablo, si vemos a Pedro, si vemos a los primeros apóstoles, pasaron por momentos muy complicados. Y quiero que pensemos en realmente lo que significa tener éxito en la vida cristiana o en la vida de iglesia. Hermanos, lo que llevamos nosotros aquí trabajando, yo he visto al Señor obrando de maneras muy bonitas y muy hermosas. Y con detalles muy lindos he visto al Señor cumpliendo su propósito en nuestra vida. Debemos ser fieles con lo que el Señor nos permite vivir cada día. Hermanos, la iglesia no necesita buscar nuevos métodos. Debemos buscar a Dios. Nuestra preparación debe ser espiritual, no organizacional. Y revela
una clave en la eclesiología. La iglesia no se define por lo que hace, sino por a quién espera. La iglesia no se define primero por lo que hace, sino por en quién espera. La iglesia no es obra de hombres reunidos en una asamblea o en un local, sino es la creación del Espíritu que los congrega, los une y los vivifica. Hermanos, esto significa que toda misión y todo liderazgo que no nazca, que no surja de la comunión con Cristo, en oración está condenada a la esterilidad. La preparación verdadera no es estructural, sino espiritual. Pero también que voy con esto, que nos vendieron toda la vida que el fruto era el número de personas sentadas en un lugar. Y por eso les decía, piensen en Isaías, piensen en Jeremías, piensen en Pablo, piensen en Pedro. ¿Cómo vivieron ellos? ¿Y cuáles fueron los frutos o cuál fue el éxito que ellos vivieron? Y el éxito dentro de la vida cristiana, sea una iglesia, sea un pastor, o usted un papá o una mamá, es que usted sea una persona fiel al evangelio. Que usted sea fiel a Cristo. Los frutos son del Señor y en su tiempo vendrán. Pero usted preocúpese por cada día ser fiel al evangelio, ser fiel a Cristo, ser fiel a las escrituras. Esta parte del sermón la vamos a terminar acá y en 8 días terminaremos con la lección de Matías. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Los que se puedan poner de pie, pónganse de pie.